Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana a cada uno de ustedes. Les damos gracias a Dios por ya estar reunidos, cada familia en sus hogares. Ya tomen lugar para estar ya presentes en la escuela dominical en casa. Hoy día 3 de mayo es la séptima escuela dominical en casa. Pero el Señor ha sido con nosotros y pues estamos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón a través de cantos, a través de la oración y seguimos adelante confiando en el Señor. Vamos a abrir la Biblia ahí en el Salmo 34. Llenó mi corazón este salmo porque hay cosas que debemos de hacer y las estamos haciendo. En su Biblia, el Salmo 34, los primeros 10 versículos, dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y nos libró de todos los temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloriosa la palabra del Señor que llena nuestro corazón. En los primeros 3 versículos o 4 vemos las cosas que nosotros debemos de hacer al Señor: bendecirle en todo tiempo, alabarle continuamente, gloriarnos en él y en su presencia, engrandecerle en todo tiempo y en toda circunstancia, exaltar su nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, y buscarle cada día. Y el Señor hace grandes cosas con nosotros, como decir, él nos oye, inclina su oído y escucha nuestro clamor, nuestra oración. Él nos libra de todos los temores, también nos libra de toda angustia que pudiera venir a nuestra vida, nos protege de todo mal, nos defiende en todo tiempo y suple todas las necesidades de su pueblo. No tendremos falta de ningún bien. Gloria al nombre del Señor. Su palabra nos deleita, hermanos, y pues vamos en esta mañana a elevar una oración para dar inicio a nuestra alabanza y nuestra clase. Que el Señor nos hable y le exaltemos con la alabanza y recibamos la enseñanza de la palabra del Señor. Oremos en esta mañana. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque nuevas son tus misericordias en cada día y en cada amanecer. Sabemos que tú nos proteges, nos guardes. Son tantas las cosas que tenemos que alabarte y engrandecerte, Señor, por esas misericordias que tú extiendes con tu pueblo. Te damos gracias, Señor, que has sido con nuestros pastores allí en el hogar, Señor, deseando congregarse ya con tu pueblo, y tu pueblo también con ese mismo deseo, Señor, de congregarnos. Pero aquí, Señor, en esta casa, ahí derramas tu bendición con cada familia que ya está reunida, los que tienen sus primeros bebitos, los que tienen ya niños más grandecitos, los adolescentes, los jóvenes ya mayores, Señor, y los que ya están solos. Ahí en ese hogar, Señor, pose tu presencia y estamos listos, Señor, ya para adorarte y bendecir tu nombre y escuchar tu palabra a través de la enseñanza por nuestro pastor, Señor. Sigamos, Señor, alabando tu nombre, y a ti damos toda la honra y toda la gloria que tú eres digno de recibir, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Aleluya.
Dios les bendiga, hermanos, y así dejo este lugar al hermano Alex y la hermana Debbie para la alabanza. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Espero que todos se encuentran bien. Voy a leer un texto aquí en la palabra de Dios que me gustó mucho, que dice, no os afanéis pues diciendo qué comeréis o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es, hermanos. Todo lo que estamos pasando hoy, no tenemos que tener nuestra miedo, sino confianza en el Señor. Y así vamos a cantar este primer canto que se titula Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aunque estemos pasando por todos estos problemas, no podemos parar de decirle al Señor que aquí está nuestra vida, y vamos a cantar este coro con todo su corazón esta mañana. Aquí estoy, Señor Jesús. Mi vida vengo a ofrecer. Tómala tal como es. La pongo hoy ante tus pies. Aquí estoy, Señor Jesús. Mi vida vengo a ofrecer. Tómala tal como es. La pongo hoy ante tus pies. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Amén. Así vamos a continuar con este otro coro que dice, perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en todo lo Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. En todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mis pecados. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado.
fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Amén. Así, con este mismo gozo, le pasamos el lugar a Jaimito y a Iris, que tendrán la segunda parte. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos muy felices de que se escucha que ya vamos a estar regresando a la iglesia pronto. No sabemos cuándo, pero sabemos que pronto, confiando en Dios. Y me gusta mucho este primer canto que vamos a cantar porque... déjenme se los comparto. Dice que toda lengua confesará que Él es Dios y las rodillas se doblarán. Sabemos que muchas rodillas se han estado doblando en estos días y que todo el mundo ahora está confesando que Dios es el Señor. Y yo creo que eso es parte del propósito de por qué Dios hace las cosas y Él sabe todo lo que hace y es para un bien. Vamos a estar empezando este canto. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Dios. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Dios. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Amén. Este siguiente canto me gustan las palabras porque dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Y qué pasa? Hay sanidad, hay poder
y hay liberación. Vamos a estar cantando. Y también hay una parte que dice que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Y por qué no puede estar triste, hermanos? Porque, como decía la hermana Rosalinda, como decía Debbie, tenemos nuestra confianza en Él y sabemos que Él nos tiene en sus manos y que Él es un Dios que no nos dejará ni nos desamparará nunca. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se encuentra la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se encuentra la presencia del Señor. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar libre un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se
dejando el lugar al pastor. Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Me da mucho gusto saludarles en esta escuela dominical. Estamos en la lección 14 y vamos a estudiar un tema muy interesante, además de interesante, importante en esta serie de los desafíos a la sana doctrina. Y el título de la lección es La Biblia y la crítica textual. Les quiero enseñar algunas Biblias que tengo. Tengo muchas Biblias. Estaba en mi oficina y ahorita estoy en la casa de ustedes. Y así es que hay Biblias pequeñitas como esta. Es una Biblia muy manual, es del tamaño de mi mano. Tenemos una Biblia de estudio, grandotas. Miren, esta es la Biblia Vida Plena, que antes era la Biblia Pentecostal, muy gruesa porque tiene muchas notas. Tenemos Biblias para todos los gustos. Por ejemplo, esta que le regalé a mi esposa, que es una Biblia de apuntes porque tiene un espacio acá y para anotar, pero es muy femenina esta Biblia. Tengo ahora, a raíz de que mis ojos ya no responden como antes, pues unas Biblias con unas letrototas enormes que ustedes pueden ver ahí, letras grandes para no batallar. Pero algo que atesoramos mucho los pastores son las Biblias en los idiomas originales. Ustedes saben que la Biblia no se escribió originalmente en español o en inglés, se escribió en otros idiomas. Y por ejemplo, tengo aquí esta Biblia, es la Biblia hebraica, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pero fíjense ustedes cómo la estoy tomando, porque el hebreo es un idioma peculiar que se escribe al revés del nuestro. Es decir, por ejemplo, nosotros escribimos de izquierda a derecha y el hebreo es de derecha hacia la izquierda. Voy a tratar de que ustedes vean un poquito las hojas, aunque no les entiendan mucho los signos ahí. Es de este lado hacia acá, de este lado hacia acá, y el principio es ahí y el final es acá, lo que sería para nosotros el principio. Esta es la Biblia en hebreo. Y tenemos por acá, este librito chiquito es todo el Nuevo Testamento en el idioma original. Ahí, si ustedes pueden fijarse un poquito, están las letras griegas. Entonces, esas son las Biblias que en diferentes versiones y la Biblia Antiguo Testamento hebreo y Nuevo Testamento griego. Y vamos a ir viendo. Le voy a pedir a la hermana Sandra que me ayude. Le pedí que fuéramos pasando algunas diapositivas, algunas imágenes para tratar de que ustedes me vayan siguiendo. Si quiere poner la primera parte, esa primera lámina, ahí está el título de la lección, la Biblia y la crítica textual. Y quiero leerles esos textos. Ahora, es Éxodo 17:14, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek. Pero noten ustedes ahí donde Dios le dice a Moisés que escriba todo lo que él le ha dicho y lo que ha estado pasando en un libro. Entonces ahí tenemos una orden divina a uno de los siervos de Dios, como es Moisés, para que escribiera. El siguiente texto que nos marca la lección es Isaías 30, versículo 8, y dice ahí, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Dios diciendo al profeta que escriba los oráculos que él le ha revelado. Y ahí nos dice uno de los materiales de los libros que se usaban antes, que viene siendo las tablas. Eran tablas de arcilla y después fueron cambiando de los materiales. 1 Corintios 14:37, esos dos textos que usé al comienzo tienen que ver con el Antiguo Testamento y estos tienen que ver con el Nuevo Testamento. 1 Corintios 14:37 dice el apóstol Pablo,
Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El apóstol estaba escribiendo cartas a las iglesias y él era consciente que lo que él estaba escribiendo era palabra de Dios y les pedía a la iglesia que si ellos eran espirituales, entonces también reconocieran que lo que él les estaba escribiendo eran mandamientos del Señor. En Tesalonicenses dice que es palabra de Dios. Ahora, en 2 Timoteo 4:13, el apóstol ya en los últimos años de vida le hace un encargo a Timoteo y le dice, trae cuando vengas, él estaba encarcelado en Roma, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí hay dos palabras muy interesantes, bueno, tres más bien, capote, libros y pergaminos. Estas palabras nos indican el tipo de libros, el tipo de material con que están hechos los libros y la presentación, y una palabra más que se escapa y uno la malentiende, y es el término capote. Uno pensaría que Pablo estaba hablando de una especie de cubierta, de mañanita o de especie de saco, o zarape, pero no, o jorongo, como le decimos nosotros, no se refiere a eso Pablo. Aquí la palabra capote es membrana y tenía que ver con una especie de toalla, pero de toalla de piel para cubrir libros. Era el material, era como una especie de maletín de ahora, donde se meten los libros. El capote era para eso, para guardar los libros. Y dice, tráeme el capote, los libros, mayormente los pergaminos, porque tenía también los papiros. O sea, el pergamino era el material del que estaba hecho el libro. Todo eso tiene que ver con el material y la forma de los escritos originales. Me pasa la siguiente lámina, hermana, por favor. Dice, el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo. El Antiguo Testamento es grandísimo, tiene muchísimos capítulos, 929 capítulos, y de esos 929 capítulos la mayoría está escrita en hebreo, pero hay unos versículos, 250 y tantos versículos en Esdras y en Daniel, el profeta Daniel, que están escritos en arameo. De Daniel 4:4 a Daniel 7 y tantos, esos versículos están escritos en arameo, y una parte de una carta que incluye Esdras en su libro también está escrita en arameo. Entonces, esos son los idiomas originales del Antiguo Testamento. Y de lo que nos vamos a ocupar este día es del Nuevo Testamento, de cómo se hizo el Nuevo Testamento, en qué materiales, en qué idioma, en qué tipo de letra. Son cosas muy interesantes y ojalá que nos edifiquen, porque realmente la idea es que ustedes tengan un entendimiento de este aspecto, porque hay en nuestros medios hay muchas ideas, circulan muchos conceptos, muchos de ellos muy equivocados, muy tendenciosos, sobre algunas versiones de la Biblia. Ojalá que este estudio nos ubique y nos centre en ello. El Nuevo Testamento entonces está escrito en griego. Deme la siguiente lámina, hermana. Voy a mostrarles unas muestras. Ahí ustedes tienen Génesis 1:1 en hebreo y se lee de derecha a izquierda. Entonces, aunque ahí dice el 1 está al comienzo, realmente debiera estar el otro lado, porque se empieza a leer desde el extremo derecho hacia el izquierdo. Dice Bereshit bara Elohim, y luego habla de los cielos y la tierra. No recuerdo exactamente cómo se pronuncian esas dos palabras al final, pero es el comienzo de la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo. Bereshit bara Elohim. Estas palabras son bellísimas y tienen que ver con los conceptos que nosotros creemos, que había un principio, que hubo una creación y que había un Dios que se llama Elohim. En el otro lado está una muestra de un texto muy famoso que está escrito en el griego, es Juan 1:1. Dice, en arjé
en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai teos, en hologos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esas son unas muestras, nada más. No lo voy a volver a hablar en esos idiomas. Era solamente para que los vieran ahí, de cómo se escribió la primera Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Deme la siguiente laminita, por favor, hermana. Ahí tenemos estos hechos que tenemos que tener muy presentes. Ahorita que empezamos a desarrollar el tema, no se me olvide esto. Primero, que ninguno de los escritos originales de la Biblia ha sobrevivido. Es decir, Juan, Pablo, todos los escritores escribieron sus libros y esos libros no existen, desaparecieron. No sabemos por qué, pero no están, no existen. Ese es un hecho muy importante. No tenemos ningún libro original de la Biblia. Segundo, tenemos varios miles de manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Ahorita voy a explicarles cómo fue que llegaron a hacerse tantos manuscritos. Manuscrito quiere decir escrito a mano, ¿sí? Tenemos varios miles, entre 5,000 y 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento en griego, además de otro material que no tenemos tiempo de mencionar, pero los manuscritos son entre 5,000 y 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento, parciales o completos. Existe esa cantidad. Tercero, ninguna de estas copias es idéntica a otra. Como se escribieron a mano, pues las personas que estuvieron escribiendo a mano, uno se equivocó aquí, le puso 2 letras de más, al otro se brincó unas palabras, de modo que dentro de las 5,000 y tantas copias no hay 2 que sean idénticas. No existe. El siguiente punto. Entonces, ¿cómo saber qué fue lo que originalmente escribieron los autores sagrados? Si tenemos tantos miles de copias con tantas diferencias, ¿cómo le sabemos? Bueno, existe lo que se llama la ciencia, siguiente línea. Esta es determinar o de saber qué fue lo que se escribió originalmente. Es tarea de una ciencia que se llama crítica textual. El nombre no es muy bonito por la palabra crítica, pero no tiene un sentido negativo, sino en la capacidad de discernir textualmente una cosa de otra, lo original de lo que no es original, de lo que tiene una variación, una variante. Entonces vamos a ver qué es crítica textual. Deme la siguiente lámina. Ahí está la definición, usted la puede ver ahí en su pantalla, si está en su casa, en su tele grandota. Dice, la crítica textual es la ciencia que se dedica a encontrar el texto original que escribieron los autores sagrados, comparando y analizando las variantes que existen entre los manuscritos descubiertos hasta la fecha. Todos esos elementos son importantes. Vamos a ir explicando algunos para que usted se familiarice con estas ideas. Acuérdense que estamos tratando de estudiar los escritos originales y luego un poquito cómo llegamos hasta ahora. Déjeme repetirle la definición. Dice, la crítica textual es la ciencia que se dedica a encontrar el texto original que escribieron los autores sagrados, comparando y analizando las variantes que existen entre los manuscritos descubiertos hasta la fecha del día de hoy. Ahora, en el expositor, usted, si me va siguiendo, yo voy siguiendo el expositor, vamos al número 2 del punto 1, que tiene que ver con la transmisión oral. Dame la siguiente lámina, hermana. Ahí dice prehistoria del texto griego. Bueno, primero, el siguiente punto. Primero fue la revelación oral, lo que está ahí, siguiente. Dice, Jesús legó su enseñanza oralmente. Él les habló a los discípulos. Ahí dice Juan 14, es las palabras que yo os hablo. Porque él predicaba, él enseñaba, él exhortaba, pero todo lo hacía verbalmente, con palabras. Juan 17:8, perdón, dice, las palabras que me diste, Juan 17:8, la siguiente línea, hermana.
Ahí, ahora sí, el texto. Dice, las palabras que me diste les he dado. Entonces, él recibió un mensaje, ese mensaje lo transmitió oralmente, verbalmente, con palabras, y se las legó, se las dio a sus discípulos de forma verbal. Ahora vamos a ver qué les pasó a los discípulos. Los discípulos, dice, ellos referían lo que habían visto y repetían lo que habían escuchado también de forma oral. Vamos a ver el texto. La cita dice 1 Corintios 15:3, porque, ponga ahí la cita, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De modo que la enseñanza del Evangelio estaba transmitido oralmente, palabra a palabra, de viva voz, de unos a otros. Deme la siguiente lámina. Estamos entonces hablando de la transmisión oral. Por un periodo, un espacio de entre 20 y 30 años, desde que Cristo ascendió al cielo, y por 20 o 30 años, ese mensaje se transmitió oralmente, de viva voz, de boca a boca. Vamos ahí a ver la cita. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí vemos la cadena, por lo menos 4 generaciones de creyentes transmitiendo el mensaje, lo que habían oído. Se lo encargó, Timoteo lo había oído de Pablo. Pablo es el primero, Timoteo el segundo, y luego Pablo le encarga a Timoteo que se lo encargue a hombres fieles, es tercero, que ellos enseñen también a otros hombres fieles, que es cuatro líneas en la cadena de transmisión oral del mensaje, de la enseñanza que Pablo había recibido directamente de Cristo. Los apóstoles también lo habían recibido de Cristo y lo estaban transmitiendo de forma oral. Deme la siguiente línea o la siguiente lámina. Dice, pronto estas tradiciones, estos mensajes empezaron a consignarse o a ponerse por escrito. Dice, tal vez empezaron a escribir colecciones de sus dichos. Siguiente línea, memorias abreviadas de los testigos. Siguiente línea, dice, apuntes de las enseñanzas. Vamos a brincarnos a eso no lo quiero mencionar para no meter cosas que están un poquito más allá de lo que queremos tratar aquí. Y vamos a ir a la siguiente lámina. ¿Cómo se pasó entonces de lo escrito, de lo oral a lo escrito? Bueno, la etapa oral ya dijimos que fue de entre 20 y 30 años después de que Cristo ascendió al cielo. Y entonces se pasó a la tradición de la oral a la escrita, y esto se hizo por necesidad. Miren, aquí en el punto 3 de la lección, el número 3 del punto 1, dice, con el paso del tiempo, los discípulos pues empezaron a envejecer, y entonces se dieron cuenta que el mensaje se iba a acabar si ellos morían. Los primeros creyentes no se preocuparon por escribir el mensaje. Vivieron 20, 30 años pensando que Cristo venía en cualquier día, y entonces no les preocupaba plasmarlo por escrito, porque además casi todos se lo sabían ya de memoria, hasta que se hicieron viejos. Dice la siguiente línea, hasta que se hicieron viejos. Ya cuando se hicieron viejos, entonces sí empezaron a preocupar. Dice, sí, deme la siguiente lámina, ¿está bien? Dice, cuando Pedro ve su fin cercano, dele un clic más. Dele un clic más, no, anterior, la misma lámina. Oh, ok, ahí está, ahora sí. Dice, cuando Pedro ve cercano a su final, que ya está por morir, entonces se preocupa de que la enseñanza apostólica que él recibió de Cristo junto con los demás apóstoles, y entonces piensa en dejar por escrito ese testimonio. Ahora sí, dime la siguiente lámina, que es el pasaje de Pedro. Dice 2 de Pedro 1, del 12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mientras él estaba vivo, él hablaba de ellas y la gente lo sabía. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. O sea, ya estaba para morir, como el Señor Jesucristo me ha declarado. Y entonces procuraré, dice el versículo 15, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento
tener memoria de estas cosas. O sea, ya se preocupa para que cuando él se muera, lo que él había predicado se quede con ellos de forma escrita. Iba a dejarlo, lo iba a hacer. Entonces, el apóstol Pablo hizo lo mismo. Pablo da comienzo a la tradición escrita, es decir, él es el primero, si no el primero, uno de los primeros escritores de los libros del Nuevo Testamento. Primero escribe la carta a los tesalonicenses en el año 50. Después, él dedica 17 años de su vida a fundar iglesias y a edificarlas y a escribirlas. Su actividad epistolar, o sea, las cartas que él estuvo escribiendo, lo hizo hasta antes de su muerte, hasta la segunda de Timoteo y la epístola a los Colosenses, que son de las últimas, desde Tesalonicenses y luego Gálatas y luego Corintios, etcétera, etcétera, hasta segunda Timoteo y hasta Colosenses, que son las últimas cartas que escribió el apóstol. Eso estuvo escribiendo. Pero en el año 65 aparece el primero de los evangelios, que es Marcos, y luego sigue unos cuantos años después, todavía antes del año 70, Mateo y Lucas. Me da la siguiente línea. Y luego dice, 20 años después, hay una especie de silencio, de vacío, no se escribió nada. Hasta 20 años después, en el año 90, aparece el Evangelio de Juan. Y en esos años, ya para entonces existían la epístola de los hebreos y las universales, que son las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan. Y en el año 96 aparece el Apocalipsis. Ahí se escribió, se pasó de la tradición oral a la tradición escrita, es decir, a los escritos que ahora se llaman Nuevos Testamentos. En su expositor, ahí mismo hay dos palabras que quiero remarcar, no están en las láminas aquí, pero quiero que ustedes la vean ahí en la página 62 de su expositor. Hay dos términos que vale la pena recordar o que ustedes medio oigan. Autógrafos son los escritos originales, las hojas originales, los pergaminos originales. Eso se les conoce con el nombre de autógrafos, y ya les dije que esos ya no existen, desaparecieron, no están. Y los que los escribieron, los escritores sagrados, se llaman hagiógrafos, que quiere decir escritores sagrados. No tiene mucha ciencia, pero son conceptos que se manejan en los libros de estos temas y que de repente ustedes los pueden encontrar por ahí. A los escritores apostólicos se les llama hagiógrafos porque escribieron los escritos sagrados, que son los autógrafos. Entonces, estos escritos, ¿cómo se escribieron? Bueno, deme la siguiente lámina, hermana. Hubo varios materiales en los que se escribieron estos libros. Uno de ellos es el papiro. Ahí ustedes miran dos imágenes, son dos fotografías. Una hoja de papiro suelta, la de arriba, y la de abajo es un rollo de papiro. El papiro era un material para escribir y fabricado con una planta, o sea, con el tallo de un arbolito que existe en el Medio Oriente, mayormente en la zona, más que en el Medio Oriente, en la zona de Egipto. El árbol se llama papyrus y era bastante económico, y era en las zonas secas, era muy durable. Si ustedes miran la figura de arriba, notan que son líneas cruzadas, es decir, había tallas en vertical y tallas en horizontal, que se empalmaban y se pegaban, y se hacía una hoja, a veces muy sólida, como la que se ve en la foto de abajo. Ese es papiro, pero pues no se le notan, los bordes están muy bien marcados, y ahí se escribía, en ese tipo de material se escribía. El siguiente tipo de material en el que se hicieron los libros de la Biblia es el pergamino, esa palabra que pidió Pablo ahí en 2 Timoteo 4:13, eran los pergaminos. El pergamino era un material para escribir que generalmente se hacía con pieles de ovejas y cabras. Este material era más costoso que el papiro, pero se convirtió en algo común a medida que la iglesia creció en tamaño y en influencia. Ahí vemos dos fotos de dos pergaminos, perdón. Uno de arriba, ven ustedes que es un cuero. El de arriba está escrito en una forma de códice y el de abajo en una forma de rollo.
esas son las formas de los libros antiguos. Había rollos tan grandes como de 9 metros de largo. El ancho es el ancho regular de una hoja, pero lo largo era muy extenso porque se iban cosiendo en las orillas y se iban enrollando y enrollando. Y cuando se leían en las sinagogas, entonces nada más se abría la parte que se iba a utilizar y se iba corriendo del lado del rollo al otro lado para ir mostrando lo que se iba leyendo. Ahora, esos materiales, pues también se deterioraron, se hicieron viejos, perdieron calidad, perdieron usabilidad, y con el correr de los años, a través de varias décadas, entonces ya estaban también listos para descomponerse. Y lo que se hizo entonces necesario fue hacerle copias a los libros originales. Ahí empezaron a surgir las copias, que es el número 4 de su lección. Dice, estas copias empezaron a circular y desaparecieron los originales, quedaron las copias se volvieron a hacer viejas y volvieron a hacer más copias y más copias y más copias hasta llegar a lo que tenemos ahora, un número como de 5,000 copias que están fechados en los diferentes siglos de aquí, desde el siglo XV hasta el siglo II, donde se descubrió o existe la primera copia. Como el cristianismo se estuvo esparciendo en todo el imperio romano, en la zona de África, en el Medio Oriente, en la zona de Asia Menor, que era al norte del Mediterráneo, cruzando hacia Europa, lo que es Italia y toda la Galia, o sea, la parte del sur de Francia. Todo eso había cristianismo en los primeros siglos de nuestra era. Los cristianos se llevaron sus copias y allá en donde estaban hacían sus propias copias. Entonces, ahora que se han descubierto, pues depende del lugar donde se descubrieron esas copias, se les ubica en las familias. Se ha mencionado por lo menos 3 familias. Llegaron a haber 5 familias, pero se puede resumir en 3. La familia alejandrina, que es la que está en la zona norte de Egipto, la familia occidental, que es la que está en Italia y en la Galia, en el continente europeo, y la familia bizantina, que es los textos que están en la zona de Constantinopla, pero también en la zona de Cesarea y de Antioquía de Siria, donde se fundó la iglesia en Hechos capítulo 13. Todo eso es donde se estuvieron haciendo copias y más copias y más copias. Ahora, el número 6, que está ahí en ese punto, dice, aparecen los errores o cambios en los manuscritos. Era natural, eran hombres, a veces muy sinceros, y algunos de ellos capaces, pero no todos, de modo que en un cansancio, en un parpadeo, se coló ahí un error. Repitieron unas palabras, ahorita vamos a ver los errores, pero ahí entonces empezó a ver lo que ahora llamamos variantes. La mayoría de esas variantes, de esos cambios, se hicieron por accidente y algunos sí fueron deliberados. Vamos a estudiarlos en un momentito más. Deme la siguiente línea para ver un poquito por qué estos copistas se equivocaron. Dice, primero, no eran profesionales. Cuando uno estudia las copias del Antiguo Testamento, no son muchas, pero los judíos han dejado por escrito cómo le hacían los escribas para poner sus copias. Entonces, ellos eran unos profesionales, o sea, a eso se dedicaban, de eso vivían, eran expertos, eran artistas en copiar manuscritos. Pero en el caso de la iglesia, ellos no eran profesionales, eran cristianos que podían escribir, que no eran tanta la gente que sabía leer y escribir. Y entonces muchos de ellos pues copiaron, pero no eran conscientes de la trascendencia del trabajo que estaban haciendo. No sabían que estaban copiando la palabra de Dios, creían que era una carta de Pablo nada más. Después se fueron dando cuenta que esos escritos eran autorizados, tenían autoridad divina y eran palabra de Dios. Incluso muchos de esos copistas eran vecinos o conocidos que no eran creyentes, no eran cristianos. Algunos ni siquiera sabían lo que estaban escribiendo, simplemente estaban dibujando las letras. Y era natural entonces que debido a ello, pues se cometían errores. Deme la siguiente lámina. Entonces, estos copistas corrompieron el texto
que copiaron, es decir, cometieron errores. Dele un clic más. Cometieron errores. Entonces, estos errores, vamos a verlos de qué tipo son. O sea, qué clase de errores introdujeron en las copias. Primero, dijimos que eran no intencionales. Y dentro de los no intencionales había dos tipos de errores. Primero, errores de vista. Cuando el copista estaba viendo el original o la copia de la cual estaba haciendo su otra copia. Y entonces, al brincar de un lado a otro, se confundieron. Había letras parecidas. La tita con la sigma, la ni con la y, se parecen. Una tiene columpito y otra tiene una B muy pronunciada, pero algunos con los lentes no tan buenos se equivocaron. Algunas abreviaciones, por alguna razón, sobre todo por economía de palabra, de espacio, algunos abreviaban la palabra Dios y le ponían TC, que es Teos. Pero esa palabra, sin esa rayita en medio, es OC y significa Él. Entonces, ahí había pie a equivocaciones. Entonces, veían una cosa y la veían mal y la escribían mal. A veces la gente se equivocaba por repetición, como nos pasa a nosotros cuando estamos escribiendo en los documentos en la computadora. A veces repetimos la palabra. El Word nos dice eliminamos la segunda y ahora uno dice que sí, pero en aquel entonces no había Word automático, corrector automático, y la palabra repetida se quedaba o se brincaba una palabra. No sé si le ha pasado a usted, pero me pasa muy seguido que cuando estoy escribiendo algo, con mi mente va más adelante que mis dedos y entonces me como palabras. Cuando lo repaso me doy cuenta que me brinqué y no puse la palabra clave o una de las palabras. Entonces cometí el error de omisión, repetición, omisión, transposición, es otro de los errores. Quiere decir que cambiaron el orden de la palabra, hicieron un criss-cross de palabras. A veces el criss-cross está entre las mismas letras de la palabra. Todos son errores de vista y no son errores voluntarios. Deme la siguiente lámina. Acá es otro tipo de errores, también no intencionales, pero en este caso son errores de oído. No todos los copistas leían y escribían, sino que algunos tenían un ayudante y les iba leyendo el texto. Y entonces mientras ellos iban oyendo, iban escribiendo lo que oían. Pero resulta que en el griego hay 3 letras I y se pronuncian I, se escriben diferente, pero se pronuncian I. Y luego hay 3 diptongos que también se pronuncian I. Entonces tenemos como 6 o 7 diptongos o pronunciaciones I en el idioma griego. A eso se le conoce como iotacismo. Es un idioma muy cargado con la letra I. Entonces ahí se colaron muchísimos errores de oído. Y no es lo único. Hay más palabras, como por ejemplo nosotros tenemos 3 letras C, la C de casa, la S y la Z, pero nosotros acá en América Latina las pronunciamos igual. En España les hacen cierta diferencia a las 3 y saben cuál es cuál por la pronunciación, pero nosotros no. Entonces eso puede llevarnos a errores de oído si no conocemos de memoria la forma en que se escribe la palabra. Eso le pasó a los copistas. Vamos a seguir, ya vimos un poquito, bueno, hay cambios intencionales. Y los cambios intencionales, mis hermanos, no fueron de mala voluntad. Los copistas lo hacían para corregir conceptos que ellos pensaban de errores ortográficos o gramaticales. No, aquí se escribe acá. Como ahora todavía tenemos esas ideas de que nuestra ortografía o nuestra gramática es mejor que la del otro. Así eran los copistas de entonces. Y algunos notaron que había muchos semitismos, es decir, nosotros lo entendemos porque los que vivimos en este lado estamos conectados con 2 idiomas. Hablamos español, pero por necesidad a veces tenemos que usar el inglés y a veces usamos las palabras inglesas, pero en la forma de decirse en español, en inglés, pero pensadas en español. Eso se llamaría barbarismos, pero en la Biblia se llaman semitismos. Los escritores del Nuevo Testamento eran hebreos. Su primer idioma era el hebreo, el arameo o el hebreo. Y el segundo idioma era el griego. Entonces escribieron en griego, pero a veces en formas semíticas, en formas hebreas. Y entonces el copista dijo, aquí se equivocaron. Y entonces lo quitaba. Pero era según él, para arreglar. Y luego las citas del Antiguo Testamento a veces, no, así no dice. Entonces la corregían.
sin saber que ese era el estilo correcto que usó el apóstol Pablo o Esteban cuando estaban citando los escritos del Antiguo Testamento. Otros quisieron hacer aclaraciones históricas o geográficas según su concepto. Algunos confundieron las lecturas y algunos agregaron detalles. Por ejemplo, en el libro de los Hechos del texto bizantino es más grande, 10% que el texto regular que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el copista le agregó detalles para aclarar y para explicar, etc. Entonces, eso hizo que hubiera cambios de copia a copia. Ahora sí, deme la siguiente hoja, hermana. Ahí tenemos un ejemplo de un pergamino con letra uncial y con letra mayúscula. Ese es el punto 3, el número 3 del punto 2 de la lección. Los tipos de manuscritos. Según su letra, son unciales y son cursivos. Los unciales son mayúsculas. Lo que ve usted ahí como medio verde, esas son las mayúsculas del griego, que se llama letra uncial. Y luego la minúscula, la que está al lado, es como la letra minúscula nuestra, cursiva se dice, y muchos manuscritos están en ese tipo de letra. Deme el siguiente. Bueno, eso ya vamos a brincarlo. Ya vimos eso también. Muy bien. Esa ya las dimos. Si quiere déjalas ahí para que se estén viendo. Era un rollo y era un códice. Porque vamos a hablar aquí un poquito de, bueno, las formas. Ya vimos la anterior. ¿La anterior? Ok. El rollo, ahí está cómo se iba descorriendo de un lado hacia otro. Y el códice era como una especie de libro, pero claro que no había la tecnología de ahora para empastarlo así. Y se cosía a mano, pero eran hojas como las de nuestros libros actuales. Ahora, lo que sigue es muy interesante. Vayan ustedes conmigo ahí al número 4 del punto 2. Esas variantes, esas equivocaciones de los copistas, son muchas, hermanos, pero no se desconocen. Fíjese bien lo que le voy a decir. Esas variantes se han estudiado. Las copias, los manuscritos existen en bibliotecas, en museos, y son propiedad de gobiernos o de instituciones o de universidades o de las sociedades bíblicas. Y ellos tienen eruditos muy capaces que dominan muchos idiomas. Cada uno hablará 6, 8, 10 idiomas o los leen bien. Y han analizado todas las variantes, las han estudiado y las han clasificado. Y entonces ellos lo han estudiado y le ponen unos códigos, unas claves para identificar cada manuscrito e incluso para clasificar cada diferencia. Y bueno, han usado una serie de principios para hacer eso, pero esa cantidad de diferencias se le conoce como aparato crítico. Es decir, cuando una persona está estudiando y está tratando de encontrar cuál es el texto original de Juan 1.1, va a las variantes que ya están estudiadas y están clasificadas, las checa y está revisando lo que se conoce en este campo, en la crítica bíblica, como aparato crítico. El aparato de trabajo de los manuscritos, no solamente los manuscritos, sino otros materiales que existen, que no puedo mencionar porque son muchos, y que están clasificados y que le ayudan al intérprete, al estudioso, a entender cuál de todo puede ser lo más probable el escrito original de Pablo, o de Pedro, o de Juan, o de alguno de los evangelistas. Para eso, para poder trabajar en ese campo, se han establecido una serie de reglas, 15, 20. Y en la lección solamente mencionamos 5. Punto número 3 de la lección. Dice, estableciendo los principios. Estas variantes, muchas de ellas no son graves. Es doble letra, es un renglón que se comieron. Obviamente, o sea, eso está fácilmente arreglable. Y entonces, para lo que se requiere más trabajo, existen estos principios y vamos a ver cómo sí tienen sentido. Primero, la primera regla es preferir la lectura que tenga el respaldo de los manuscritos más antiguos. Eso es un sentido de lógica. Mientras más cerca del original, menos posible que haya más errores. O sea, que la distancia de tiempo, al igual que la distancia geográfica, aumenta la posibilidad de error por el mismo tiempo.
y por la misma cantidad de copia, es más probable que se vaya civil menor. Pero si está más cerca de los siglos primero, entonces es más probable que sea el escrito original, que sea más fiel ese del documento del siglo segundo que el documento del siglo X o del XI. Ese es un principio. Dice aquí, mientras más cerca en el tiempo, más posibilidad que corresponda al original. Principio 2. Preferir la lectura que tenga más amplio respaldo geográfico. Si hay una variante que está en un texto alejandrino y en uno bizantino y en uno occidental, pues claro que entonces es muy probable que ese sea el original. Entonces son criterios. Tercer criterio, prefiera la lectura más breve, porque a muchos copistas tendieron a explicar o tendieron a arreglarlo. Por ejemplo, en el Apocalipsis hay lo que se conoce como el trisagio, donde dice santo, santo, santo. Y dice ahí Apocalipsis 5, otras frases más. Hay varios, 3 veces santo. Bueno, algunos pusieron 4, otros 5, uno llegó hasta 7. Santo, 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 santo. O sea, eso ya es cortesía del copista, que estaba tan inspirado y sentía tanto gozo que le puso santos de más. Entonces, uno dice, la criterio es aquí, la gente quiere arreglarlo, explicarlo, embellecerlo, florearlo. Entonces, prefiere la variante más breve, más escueta, probablemente esa sea el original. Y luego dice la regla 4, preferir la lectura más difícil. A veces, ¿por qué? Porque la gente tiende a simplificar las cosas. Cuando oímos el nombre de una persona que se nos hace difícil de pronunciar, le buscamos algo más chiquito y de forma que se diga más rápido y más sencillo. Entonces, la tendencia a simplificar pudo haber hecho que el texto tuviera cambios. Entonces, si hay variantes, una muy simple y una muy enredada, es probable que esa enredada sea la correcta, porque se tomó su trabajo para escribirla. Entonces, el número 5 dice, preferir la lectura que se ajuste al estilo, vocabulario y pensamiento del autor. Si un autor jamás usó una palabra, perdón, y ahí se viene como que es la palabra de él, es probable que no sea. Si nunca lo dijo o si nunca lo usó, no tenían por qué haberlo usado. Entonces, vamos a preferir las palabras, los términos que estén más acorde a la forma de hablar de la persona. Entonces, ahora sí, denme la siguiente lámina. Estamos en el último punto de la clase, que es distinguiendo las posturas. Estas 5,000 y tantas manuscritos con todas sus variantes han llegado a crear escuelas. Hay 2 escuelas que tienen una historia muy interesante. Hay una escuela que se le conoce como el Textus Receptus y tiene este origen. Ahí, la lección más o menos le explica. En el 1516, cuando se acababa de inventar la imprenta, pues se acabó el oficio de manuscrito, de escriba. Ya no era necesario copiar las copias. Ahora se iba a llevar a la imprenta. Entonces, en el 1516, Erasmo de Rotterdam publicó el Nuevo Testamento en griego, pero ya en imprenta, ya con máquina. Ahora, este manuscrito del griego, esa copia, perdón, la hizo a partir de 6 manuscritos que le prestaron. Y esos 6 manuscritos le sirvieron de aparato crítico para él decidir ese texto del Nuevo Testamento en griego. Dentro de esos manuscritos, ninguno era completo, al punto que los últimos versículos del Apocalipsis 22 no estaban. Eso los tuvo que inventar Erasmo, como él sabía latín, y el Nuevo Testamento griego de Erasmo era griego-latín. Entonces, retrotradujo, es decir, tradujo de latín al griego para que fuera como el original. Tan irónico es que cuando se comparan esos 20 versículos finales del texto de Erasmo con los manuscritos originales, había más de 30, 40 errores en esos versículos, porque realmente esos fueron invenciones de él.
Bueno, eso fue lo que hizo Erasmo. De esa línea del Nuevo Testamento de Erasmo, en 1516, fue haciéndose nuevas impresiones. Él hizo 5. Y luego, cuando él murió, otros siguieron con esa reimpresión. De modo que en 1633 se publicó una edición que, como promoción de esa edición, decía, se lo voy a leer como dice en latín: Textum ergo habes nunc ab omnibus recepto. ¿Qué quiere decir? Tenemos ahora el texto recibido por todos, y luego dice, en el cual no se han hecho cambios ni agregados. Eso, texto recibido, es la gran promoción. Y esa edición de 1633 de un señor que se llamaba el Sibir, es lo que quedó como el texto autorizado del griego del Nuevo Testamento. Desde ahí se hizo amo y señor de los textos. Luego, pero después de 1516, los antropólogos cristianos, los investigadores cristianos, se siguieron descubriendo más manuscritos. Y deme la siguiente lámina. Se descubrieron más manuscritos como los siguientes. Quiero que los vean antes de mencionarle el otro texto. Ahí ustedes tienen, hermanos, una pequeña hojita de papiro que los expertos, denle un clic más. Hermana, denle un clic más ahí. Ok, no, el anterior. Ahí está. Ahí es el papiro Rylands. Ese papiro, cuando se le fecha, o sea, esos son papiros antiguos que se descubrieron en alguna parte en las tierras bíblicas. Corresponde al texto de Juan 18, 31 al 33 y Juan 37 y 38. Porque si ustedes se fijan, es el mismo manuscrito, nomás que visto por las dos caras. Cuando se le aplicó el fechado del carbono 14, arroja una fecha entre del 118 y el 130 después de Cristo, y entonces se le da una fecha convencional del 125 después de Cristo. Es el Evangelio de Juan. Juan escribió su Evangelio aproximadamente en el 90. Es decir, 30 años, 35 años después ya está una copia. Probablemente esa sea la primera copia a partir del original de Juan. Y quién sabe, pudiera ser incluso, eso es idea mía, nunca lo he leído en ninguna parte, pero la fecha cabe para que pudiera inclusive ser el original de San Juan. Pero esa es idea mía, no, nadie lo ha dicho. Pero no, en cuanto a las fechas, no cambia. Yo tengo libros en mi biblioteca que ya tengo más de 30 años con ellos. Así es que no sería difícil que eso pudiera haber pasado. Deme la siguiente lámina, hermana. Ahí tenemos otros manuscritos. Es un manuscrito que se llama de los papiros Chester Berry. Él era otro investigador. Él encontró como 11 códices del siglo II y siglo III. Deme la otra lámina. Ese es el códice sinaítico del siguiente. Ahí está la explicación. Constantino von Tischendorf descubrió este monasterio en el monte Santa Catalina en los años 1800, hermanos. El monasterio de Santa Catalina está en el monte Sinaí, entre Egipto y Palestina, y está escrito en una forma que se llama scriptio continua. Si ustedes se fijan, todas las letras están pegadas, porque no había diferencia, no había espacio entre palabras, todo iba pegado para aprovechar el espacio. Más o menos está fechado en el año 350 después de Cristo y contiene el Nuevo Testamento completo. Provee un testimonio temprano bastante confiable de los autógrafos del Nuevo Testamento. Siguiente. Este es el códice sinaítico. Este está en la biblioteca, perdón, es el mismo del anterior, no más que ahí se ven dos columnas paralelas muy cerquitas y ahí está en el libro. Es un códice, es un libro grandote con 4 columnas por hoja. Ahí tiene todo el Nuevo Testamento, es el mismo del anterior. Siguiente, el códice alejandrino. Ese manuscrito del siglo V es un testigo muy confiable, es del texto alejandrino, y ahí están las 2 columnas por hoja. Siguiente, el códice vaticano. Se llama Vaticano porque se descubrió en el Vaticano allá por el 1840 y tantos. Está también escrito continua, todo pegado, en mayúsculas. El Vaticano no dejaba que nadie lo estudiara hasta hace unos pocos años.
pero es uno de los manuscritos del siglo IV, V después de Cristo. Y luego el códice siguiente, el códice de Efraín. Deme la siguiente línea. Si ustedes se fijan en esa foto, está borroneado. No sé si ustedes lo notan, porque se llama Códice de Efraín porque el dueño de ese manuscrito se llamaba Efraín, era un monje. Y no sé por qué razón ese monje se le ocurrió escribir sus sermones encima del texto bíblico. Cuando Tischendorf lo encontró, él notaba que tenía algo raro y entonces lo llevó con los expertos y le aplicaron un líquido, de modo que resaltó la letra que estaba abajo y resulta que la letra que estaba abajo era el Nuevo Testamento griego. No sé qué pensó este señor Efraín, este monje, que puso sus sermones encima del texto de la palabra de Dios. Y por eso se le llama palimpsesto. Si me da un clic más ahí, para que se vea la parte de mero abajo. Ahí viene el nombre. Dice, es un palimpsesto. Es decir, es un escrito doble. Se borró y se reescribió. Estos manuscritos que les acabo de mostrar no se habían descubierto cuando se hizo el Textus Receptus. Entonces, los expertos en Biblia, ahora sí vamos a tratar de regresar, hermana, hasta donde está, dice texto crítico. Vamos para atrás, varias láminas, hasta donde viene el Textus Receptus y el texto crítico. Dos más, otro más. Esas, ahí mero. En la parte derecha está una copia del Nuevo Testamento griego de la Sociedad Bíblica, en la 5ª edición. Y este texto se le llama crítico porque además de los manuscritos que usó Erasmo para su Textus Receptus, incorporaron los descubrimientos de estos otros manuscritos, de los papiros Ryland, de los Chester Beatty, de los códices del Alejandrino, del Sinaítico, del Vaticano, del Efraín, del Washington, hay muchísimos. Entonces, esos tienen mucho, o sea, son del siglo IV y V, y los manuscritos cursivos son de los siglos 9, 10 y 11. Entonces, esos tienen más tiempo y es posible que estén más alterados. Esto se ha hecho mucha escuela. Entonces, hay postura muy cerrada que condena. El Textus Receptus es de donde surge nuestra Biblia Valera, pero el texto crítico incorpora descubrimientos posteriores a los que tenía Erasmo, de modo que cuando se usa con cuidado, cuando se usa con mucha precaución, se puede beneficiar y se pueden corregir errores o cambios o diferencias de las versiones anteriores. El texto crítico, que hay otro que se publica que se llama de Nestle Aland, va en la edición 28 y ahora ya más o menos están medio dejando de pelear y están reconociendo el valor que tiene el Receptus, y un poquito de la gente del Receptus hace todas algunas pequeñas cosas del texto crítico, de modo que hay una edición de la Biblia Reina Valera que se llama Reina Valera Contemporánea, que en el texto sigue usando el mismo texto del Receptus, pero en las notas explicativas usa bastante lo que tiene que ver con el texto crítico. Ninguna de las versiones que circulan en nuestras iglesias, como la Biblia Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, las diferentes versiones de la Valera, que son la 909, la 60, la 2011, la 2016, la 95, no están escritas por gente mundana, hermanos. A mí me tocó trabajar cerca de la traducción de la NBI un tiempo cuando estuve en Miami, y todos los escritores, todos los traductores que estaban trabajando ahí eran ministros piadosos. Yo los conocía. Ahora que hay tanta ataque en el internet sobre esa Biblia, yo les puedo decir que es mentira. Esa Biblia no le pertenece a nadie, como lo que dicen o que la hizo gente homosexual y todo eso. Eso son mal mercado y son infundios que se levantaron contra esa Biblia por razones comerciales, no sé de quién, pero porque la Biblia Valera es la reina de las Biblias. O sea, yo la uso para todo, nuestras iglesias la usan, no la vamos a cambiar, no hace falta cambiarla, pero tampoco vamos a demonizar las otras, hermanos, porque esos ataques están fundados en mentiras. Ahora, nosotros vamos a terminar aquí ya para cerrar la lección. El último línea de la conclusión de esta lección dice: como creyentes, podemos estar seguros que nuestra Biblia expresa con fidelidad la verdad que Dios reveló a sus siervos para que la escribieran en palabras
en libros y la dieran a conocer para salvación y bendición de quienes la recibieron. Los cambios en la Biblia no afectan ninguna doctrina. Esos están ahí, están todos estudiados. No va a haber una sorpresa mañana de que se descubrió esto, lo otro. Porque realmente esos escritos son palabra de Dios. Y la Biblia dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Y dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y dice Isaías, a la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a esto, es que no les ha amanecido. Nosotros seguimos confesando una confianza absoluta en la Biblia que tenemos en español, o si usted la usa en inglés, porque el 99.9% es fiel. No hay una sola doctrina afectada por estas variantes. Nos conviene saber de eso y entenderlo para que nadie nos asuste cuando nos vengan con estas ideas. Pero esto, cuando lo usa uno con cuidado, es una herramienta muy buena para entender mejor la palabra de Dios. Lea la palabra, crea la palabra, viva la palabra, y entonces usted se va a bendecir de esa biblioteca sagrada que vino del corazón de Dios para nosotros. Si me quiere acompañar a orar en esta hora. Padre, te doy gracias en esta hora por esta lección. Bendice a mis hermanos, que todos se hayan beneficiado de la enseñanza y que, Señor, nuestro corazón esté tranquilo y seguro de que tenemos la palabra segura, cierta, fiel, fidedigna. Tú has obrado por la obra de tu Espíritu Santo para guardar a los traductores, a los copistas, a los que han cuidado el texto sagrado, de modo que tenemos una fuente pura, Señor, tu palabra verdadera. Bendícenos, que la amemos, que la atesaremos, que la promovamos, que la distribuyamos a mucha gente, porque ahí está la verdad que lleva a vida eterna. Gracias, Padre. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos esta tarde. Le dejo el lugar a la hermana Sandra para los anuncios finales y para que nos despida. Les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana y poder acompañarlos a través de estos medios para lo que sigue, la ofrenda, como la hacemos, la hacemos todos los domingos. Damos gracias a Dios porque tenemos estos medios en las que lo podemos hacer, ¿verdad? Si pueden abrir la Biblia conmigo, en 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es algo que ya hemos leído antes, y como estaba diciéndonos nuestro pastor en esta mañana, en otra versión que estaba buscando, la nueva versión internacional, dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y también en la Reina Valera contemporánea dice, cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. So, vamos a dar con alegría en esta mañana, como les hemos dicho todos los domingos. Si no tiene aún todavía la aplicación, lo hacemos vía Cash App. Si no tiene la aplicación, debe de bajar la aplicación Cash App. Si tiene algún problema o necesita ayuda, aquí estamos a su disposición. A la hermana Neri está también. Si quiere mandar texto, si quiere llamarnos, estamos para ayudarles. Primero va a poner su cantidad, o la cantidad ahí en el número 1, luego va a poner Pay. En la número 2 va a indicar para quién es, ya cuando salga Iglesia Betel y con el logo ahí. Va a seguir con la número 3, nos va a decir para qué es para diezmos, es para misiones, es para ofrenda de escuela dominical, o es para ofrenda pastoral. Ahí va a indicar usted, por favor. En el número 4 usted simplemente va a poner Pay.
En esta mañana vamos a escuchar un canto que me recomendó nuestro pastor. Se llama Mi vida está confiada en Dios. Y vamos a escucharla mientras que damos nuestras ofrendas en esta mañana. Dios les bendiga. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él
Amén. Dios les bendiga. Muy hermoso el canto de esta mañana. Hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y dar gracias por esta ofrenda en esta mañana y por esta escuela dominical y ser despedidos en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por estar entre nosotros en esta mañana, por esta escuela dominical, Señor, y por esta lección que pudimos aprender mucho a través de nuestro pastor David. Señor, te pedimos que bendigas, Señor, a cada dador alegre, Señor, en esta mañana, Señor, y las fuentes de donde provienen sus bienes, Señor. Te pedimos bendición, Señor, sobre cada familia representada aquí en esta mañana, Señor. Te pedimos que pongas tu mano de bendición sobre cada uno de los oyentes de esta mañana. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias. Amén y amén. Y la escuela, el lema de nuestra escuela dominical es por un crecimiento en número, en espiritualidad y conocimiento. Dios les bendiga, gracias por hermanos. ayudar, Sandra. Dios le bendiga. Amén.